Llevamos años escuchando que el cambio climático ya está aquí, sobre todo en los últimos tiempos, con el aumento de olas de calor, lluvias torrenciales, incendios forestales. En la actualidad existe un consenso científico en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético están generando una alteración climática global que provocará serios impactos en la Tierra y también en los sistemas socioeconómicos. En concreto, Andalucía, por su clima y posición geográfica, según los expertos, irá sufriendo los efectos que repercutirán en nuestro modelo productivo actual y que afectarán a la pesca, la ganadería, el turismo, la agricultura. Los efectos que se prevé y que ya se constatan muchos de ellos, pues son por supuesto aumento de la temperatura, pero aumento sobre todo de los fenómenos extremos, tanto en temperatura, con mayor persistencia, de temperatura muy elevada, de las temperaturas mínimas subir, olas de calor, como se prevé que la forma de llover también está cambiando cada vez, aunque no los valores medios, las cantidades totales, pero se están distribuyendo de forma diferente dentro del año y a su vez pues parece que cada vez llueve de una forma más intensa, ¿no? Están cambiando los extremos también. Y eso en una región sometida ya naturalmente a fenómenos de sequía y de inundaciones, pues hace que se puedan acentuar estos riesgos naturales climáticos que son inherentes a las condiciones y a las características climáticas de la región. Para comenzar a paliar estos efectos, Comisiones Obreras pide al Gobierno medidas para que se lleve a cabo una adaptación o transición justa que implica, entre otros, inversiones públicas y privadas y todo tipo de garantías para las personas trabajadoras. A pesar de que los efectos del cambio climático ya son conocidos y contrastados a nivel mundial, el Gobierno español en los últimos años simplemente ha legislado a la contra, es decir, no ha apostado por la eficiencia energética, ha puesto trabas al autoconsumo y a la generación distribuida, por ejemplo con el famoso impuesto al sol, que lo único que hace es dar más poder al oligopolio energético, y también ha supuesto estas políticas la muerte literal de sectores punteros, por ejemplo para Andalucía, como el de las renovables, ¿no?, que ha supuesto la destrucción de miles de empleos en Andalucía. El Gobierno andaluz sí que es verdad que se ha tomado más en serio este tema, pero es necesario que tomen decisiones políticas de mayor calado. Por ejemplo, la Ley Andaluza de Cambio Climático o la de Movilidad Sostenible, que llevan más de 4 años en un cajón y que necesitamos que sirvan de verdad, porque los borradores que había hasta ahora tenían más de maquillaje que de realidad. Medidas que sirvan de verdad para conservar y proteger contra los efectos del cambio climático. Lugares como Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes del territorio andaluz y la mayor reserva ecológica de Europa. Pulmón de Andalucía, que alberga, gracias a la singularidad de los ecosistemas, una biodiversidad única, con especies en peligro de extinción como el lince ibérico o el águila imperial. Destacar la importancia del espacio natural Doñana como el espacio natural protegido más importante de Europa, de España y quizás de Europa. Actualmente, con la última ampliación, ya está en torno a las 130.000 hectáreas. La diversidad de flora y fauna que tenemos que conservar es súper importante, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Además, también la importancia del espacio natural como generador de empleo en la comarca, por la cantidad de empleo que genera, que está en torno a los 250 300 empleos directos y una cantidad similar o puede que superior de empleo indirecto. En este sentido, Comisiones Obreras reclama una mayor participación en las juntas rectoras y patronatos, que son los órganos de carácter consultivo de los espacios naturales protegidos. En este caso, la participación es general, digamos, participan todas las fuerzas sociales. Lo que ocurre es que la participación es una mera, digamos que, presencia de parte activa de la sociedad, pero simplemente queda ahí de que son organismos excesivamente dirigistas y están dirigidos por los propios organismos y tienen poca eficacia, son de eficacia limitada. Entonces esa es la queja general que tenemos todos los que somos miembros de juntas rectoras de parques naturales, que por ejemplo queremos hablar de todo y solamente nos ponen en el orden del día aquello que estas administraciones han preparado.
sea, por lo tanto, hay muchas cosas que se dejan de hablar, que no se tratan. Medidas contra los efectos del cambio climático que para el sindicato hay que tomar cuanto antes en los espacios y reservas naturales, pero también en las empresas. Es el caso de las cementeras, porque el cemento es una de las actividades productivas que más emisiones de CO2 produce. Por eso los trabajadores del sector nos explican que hace 13 años se firmó un acuerdo entre los sindicatos, entre ellos comisiones obreras y la patronal, por el que los trabajadores tenían derecho a disponer de la figura de delegados de medio ambiente en cada empresa. Este delegado de medio ambiente tiene la misión de recabar información sobre las emisiones de la empresa, sobre los productos que van a entrar dentro de esa empresa para la fabricación y intentar que esto no tenga ninguna repercusión en el medio ambiente. Revisamos lo que es las emisiones que salen a la atmósfera y miramos los productos que entran dentro de la fábrica. Dentro de la fábrica entran diferentes productos que hay que ver si son dañinos o no son dañinos para el medio ambiente y para los trabajadores de la fábrica. Entonces hay un acuerdo de valorización entre sindicatos y empresas en la Junta aquí en Andalucía, que es por la Fundación Flacema, que hay un acuerdo de valorización. Este acuerdo de valorización consiste en sí en que hay unos límites de lo que son emisiones que son cruces mucho más duros que lo que puede hacer el propio Estado o la propia Junta de Andalucía. Son más restrictivos. Entonces se ponen medios, los delegados de medio ambiente han tenido la oportunidad de informarse con cursos, o sea, son presenciales, se van varias veces al año, te informa de los gases, te informa de las formas que tiene la empresa de arreglar las cosas un poco para que no se evite, y nosotros intentamos de ayudar también y colaborar en este tipo de asuntos. Un acuerdo de valorización energética que para Comisiones Obreras tiene que cumplir los siguientes objetivos. Primero es mejorar las condiciones de seguridad y salud en el conjunto de los trabajadores. Luego, también compatibilizar lo que es la industria cementera con el desarrollo de las ciudades y también favorecer lo que es la convivencia saludable de los ciudadanos. Así lograr el acceso del uso intensivo de combustibles fósiles con el uso sostenible de combustibles alternativos, mejorando, por ejemplo, la disminución, entre otras, de emisiones de CO2 en la atmósfera. Comisiones Obreras advierte que no podemos esperar hasta el año 2020 porque el cambio debe de hacerse de manera inmediata, reorientando recursos y políticas que pueden suponer para Andalucía la creación de más de 100.000 empleos verdes. En definitiva, para Comisiones Obreras, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales que requiere una transición justa en todos los ámbitos y sectores para el beneficio de toda la comunidad.